Hola, buenas tardes. Días o noches, o madrugadas, según estén viendo lo presente. Me dirijo a ustedes, alumnos de maestría en tanatología de generación 31 A y B. Van en tercero. La materia que vamos a tratar es desarrollo de la personalidad. Bien, si no nos conocemos, creo que no. Mi nombre es Ernesto Durante Mayorga. Ernesto Durante Mayorga. Bien, pues mi formación de licenciatura es de psicólogo, de base, digámoslo, y soy tanatólogo. Bueno, sencillamente, rápidamente. Eh, para calificarlos, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases, contando esta. Aplicaremos el examen. La última clase, 100% examen, califico. Tienen un plus acaso si participan, aparte de ese 100%. Ya saben, para tener acceso al examen necesitan 80% de asistencias. Así de sencillo. No creo que a niveles de maestría alguien se atreva a decir la burrada de que el examen es algo antipedagógico. Eh, pero por si acaso, pues cuidado con algunos términos que se utilizan de forma incorrecta. Bueno, 100% examen es bastante sencillo. Desarrollo de la personalidad, básicamente, a como estaba construido el currículum, son teorías de la personalidad. Un campo bastante amplio, como lo demuestra Stanley Hall en sus tomitos pequeños, que sacó a varios tiempo, Paidós. Pero bien, veremos teorías de la personalidad o lo que más se llega a mentar dentro de las mismas. Eh, los términos pueden ser considerados de manera muy distinta según los autores. Esto de psicología evolutiva, desarrollo de la personalidad, desarrollo humano y teorías de la personalidad. Eh, pero bueno, atendiendo un tanto, no completamente al temario, está basado en lo más clásico de teorías de la personalidad. En este sentido, tendrían alguna ventaja. A veces la tienen, a veces no. Aquellos que hayan estudiado psicología. Eh, Digo, a veces tienen esa ventaja en este tipo de materias, porque la tanatología, a como yo la pienso, no me crean lo siguiente, es una concepción propia. Creo que en el mejor de los casos, la tanatología o las tanatologías son prolongaciones de los grandes troncos psicológicos. No me parece que esté independizada, aunque explícita e institucionalmente así lo sea, en efecto. Pero bueno, ya discutiremos algunas cosas cuando nos presentemos bien como Dios manda o de frente. Por este medio me siento un tanto ridículo, no puedo interactuar. Eh, pero bien, vamos a ver los términos principales. El examen es muy sencillo. Nos vamos a lo clásico. En esto de teorías de la personalidad, yo intentaré, y digo intentaré porque es difícil, llevar la cuestión teorética o de los teóricos de la personalidad a una cuestión tanatológica o sobre lo tanatológico hasta cierto punto, hasta donde me llegue mi pobre cerebro. E intentaré relacionarlo. Eh,
de diversas formas. Para la siguiente clase, por favor, la tarea es la siguiente. Leen un cuento que es de Julio Cortázar. Se intitula Conducta en los velorios. Es literatura, es una cuestión muy sencilla, pero ojalá deje que dé a pensar o ustedes lo puedan llevar a ámbitos teoréticos, no nada más leerlo por una cuestión tanto institucional o leerlo y divertirse. Bien, ojalá puedan criticarlo, a favor, en contra, o a favor y en contra. Por otro lado, también lean el texto, es de base, quizá ya lo leyeron, Duelo y melancolía de Sigismund Freud. Recomiendo la traducción de Ballesteros, pero si quieren la de Strache y otro señor, pues está bien. Cualquiera que sea, ahí nos trataremos de dar a entender. Dos textos entonces, el de Sigismund Freud, Duelo y melancolía, y el de Julio Cortázar, Conducta en los velorios. Bien, me voy a ir por lo clásico y respetando un tanto al instituto. Si da tiempo, vemos a otros autores. Hay muchísimos dentro de las teorías de la personalidad, muchísimas variantes. Pero, bien, trataré de dar lo clásico, lo que se necesita, digamos, para no hacer ciertos ridículos con lo que son los términos principales de algunas teorías dentro de nuestro sector psi. Recordando los 4 campos, respetando, repito, a lo que se comprende en el INPO también, lo que se sigue. Las 4 fuerzas de la psicología son psicoanálisis, conductismo, humanismo y psicología transpersonal. Ténganlo ahí bien claro. Claro que hay otros tipos de teoría psicológica y teorías de la personalidad porque no es lo mismo una teoría psicológica que una teoría de la personalidad. No siempre implica una teoría psicológica la teoría de la personalidad, a mejor decir. Bien, hay otros cortes psicológicos o en dado caso psicoterapéuticos, si es que se distinguen los dos términos, como, no sé, logoterapia, quizá lo gestalt, lo cognitivo-conductual, etc. Me voy a ir a lo clásico. Si no se maneja lo clásico, entre comillas, entonces, ¿cómo podemos comprender libros mucho más avanzados? No niego que se puedan comprender, pero teniendo las bases, se hace mucho más sencillo. Bien, pues comencemos entonces con esta cuestión. Ya les dejé tarea por ahí. No fallen, por favor, no me dejen hablar tanto la siguiente clase. Necesito que critiquen, que opinen. Si no, me vuelvo tedioso y aburrido. No soy de los profesores que tiende a ser dinámico. Por razones que no viene al caso a referir. En dada ocasión lo referiré. Pero, bueno, vamos a comenzar. Tenemos, con el señalamiento de las 4 fuerzas en psicología, que es por un consenso. Hay otros, repito, hay otros cortes teóricos y psicoterapéuticos. Tenemos en ese consenso algo bien obvio. No existe la psicología, existen las psicologías. Habría que cambiar a plural ese articulito. Por eso algunos dicen que la psicología no es ciencia, porque no es una cuestión unificada. A mí no me interesa discutir si es ciencia o no. Creo que es bastante deplorable, desde mi perspectiva, esa discusión, porque de fondo está el fantasma de que lo que se diga científico
tiene la última palabra. Si nos vamos a poner estrictos, la ciencia no es la que tiene la última palabra. Quien la tiene es la filosofía de las ciencias, o la filosofía a secas, o si se prefiere, el campo epistemológico o teoría del conocimiento. Pero bien, está esa discusión en que se desgastan algunos. No le quita el mérito a los cortes psicológicos, que sean científicos o no. Entraríamos en otro tipo de discusión de orden filosófico. Bien, considerando que existen diversas perspectivas, hay cada quien vaya pa' su capilla, especialícese, y hay varias paradojas. A veces sabemos más y más sobre algo, pero sabemos menos sobre otras cosas cuando se es especialista. Podría considerarse así, pero también hay otras opiniones, o la otra opinión es que un verdadero especialista necesita de estudiar otros ámbitos para comprender su misma especialidad. Están también el chisme de los holísticos, los multidisciplinarios, los estudios multidisciplinarios, transdisciplinarios, etcétera. Ya iremos mencionando esas cuestiones. Vean qué les conviene, dónde se halla la verdad. Yo no sé. Mi corte de pensamiento es más filosófico, por un lado, así como dos cabezas, y el otro es social. Pero bueno, trataré de ser neutro, aunque nunca se es neutro. Trataré de no violentar ciertos datos, y cuando los violente diré que es por mi opinión. Trataré de seguir a los que puedan ser autoridades en determinado campo. Soy un repetidor en ese sentido. Bien, vamos a comenzar entonces, ahora sí, con esto del desarrollo de la personalidad. Bueno, algo bien sencillo que me robé de Javier Ortiz Monasterio en su introducción experimental a la filosofía. Pregunta Monasterio, o da el supuesto. Demos el supuesto siguiente. Imagínense una sociedad, un mundo, donde no existieran las guerras, ni violaciones, ni asaltos, donde las puertas de las casas estuvieran abiertas a toda hora del día y de la noche, pudiéramos salir sin el menor temor de ser violentados por otro o de que alguien entre a nuestras casas, en un mundo donde mundo o sociedad, donde cada quien esté satisfecho con su suerte, con su trabajo, con sus gobernantes, con su familia, etc. Imagínense una sociedad así. La pregunta es la siguiente, muy importante. Si a ustedes les llegaran a decir de manera particular, agarra tus triques, a quienes más amas, y vámonos a esta sociedad donde no vas a correr ningún peligro, vas a estar en ese confort, ¿te vas o no te vas? Esa es la pregunta. De manera muy sencilla, comenzamos. ¿Me voy o no a esa sociedad? Que bueno, yo doy en este momento mi opinión, a esa sociedad mejor o tranquila, donde no hay, repito, ni asaltos, ni asesinatos, ni violaciones, etc. ¿Se irían o no se irían a habitar ahí? Bueno, pues esta pregunta que muchos, o este ejemplo y su pregunta, que muchos consideran como una cuestión de utopía, no lo es. Las utopías comienzan desde el señor Platón, pero una utopía no tiene precisamente el significado de imposibilidad. Hay cuestiones que se pueden realizar en un futuro inmediato. Factores quizá económicos, políticos, han interferido para que no se realicen cierto tipo de sociedades. Sociedades como las que acabo de referir,
pueden existir, no tanto de la manera que referí, pero pues no sé, Singapur, Canadá, vean a México, paso madre, está, mejor olvidémoslo ahí. Eh, es una tristeza, dejo a México en otro lado, pero se puede realizar. Si hayan contestado sí o no, sus razones tendrán, ojalá las puedan exponer, pero a nivel de psicología, si hay alguien que creía firmemente, apoyado en la ciencia, de que esas sociedades podrían fabricarse. Este científico fue Frederick Burgos Skinner, el maestro Skinner. Estratificación social a escala planetaria. Eh, Eso es lo peligroso de una teoría, porque según se concibe lo que es el hombre, que desde Sócrates para acá no sabemos qué es, y se demuestra bien en bioantropología filosófica, no sabemos qué es el hombre todavía. Pero según se conciba qué es el hombre, o haya una teoría sobre lo que es la persona, o lo humano, entonces no solamente se quiere intervenir en una persona, en dada ocasión, sino que se extiende a lo social. Bien, Skinner escribe precisamente su Walden 2 o Walden 2. Es mediocre como novelista. No puede compararse con Huxley. Huxley, la familia Huxley a nivel literato y científico, pues es bastante alta. Skinner es mediocre como como un escritor, como un literato, aunque tiene un tanto de buen humor negro. Vamos a revisar a este autor, pero en su Walden 2 expone su utopía de manera literaria. Recuerdo que las utopías comienzan desde Platón, está Bacon, está Tomás Moro, y se siguen y se siguen. Vean las películas, casi siempre se conocen las películas, ignoro si existen algunas que voy a referir, me han dicho que sí, pero de que los libros existen, existen. Estas películas o libros que se llaman La Naranja Mecánica, 1984 de George Orwell, La Naranja Mecánica, perdón, es de Anthony Burgess, 1984 de George Orwell, mejor conocido por La Rebelión en la Granja, el Walden 2 del mismo Skinner, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, o quizá, aunque hay una variación con Zimbardo, El Efecto Lucifer, del maestro Zimbardo en psicología social. Son libros donde se le ofrece al lector una posibilidad. ¿Qué vamos a hacer de este mundo si no queremos que nos cargue? A Skinner se le suele ver en psicología más por prejuicio que por estudio, como bueno, de una manera despectiva. Pero nuestro Skinner tiene un buen corazón. Se equivocan mucho también, ya veremos. A ver si nos da tiempo. Nosotros podemos controlar hasta cierto punto nuestro destino. Y si no estratificamos bien a nivel social nuestros movimientos, podemos llegar a la extinción. Bueno, si es posible, Skinner no es un novelista, no es para divertir quien se divierta con esas novelas, pues qué lástima, es una propuesta, son propuestas a nivel científico, o que devienen de lo científico, no es para divertir al lector. Vamos a revisar a este autor, pero para revisar Skinner necesitamos retrotraernos un tanto en el tiempo. Un tanto, no me voy a ir hasta los griegos. Están los dos tomos de Roth, el amigo de Nietzsche, de Psique, de los primeros trabajos hermosos
en filología. Podríamos referirlo bastante, pero no nos vamos hasta los griegos. Nos vamos al menos hasta Augusto Comte y llegamos hoy, primero Dios, al maestro Skinner, que no está hablando, repito, para quien no lo conozca, no está hablando de labios para afuera, es alguien que se fundamenta en la experimentación. Bueno, pues, retrotrayéndonos un poco en cuestión de nuestro sector psi o la psicología, para 1850, más o menos, una fecha relativa, la psicología era una prolongación de la filosofía, era como filosofía psicológica, digámoslo, de esa manera. Autores como David Hume, Locke, etc., eran los psicólogos del tiempo. Había más abstracciones que experimentación o más ideas. Pero para 1850, si bien la psicología se comprendía, como una prolongación de la filosofía, o dependía de ella, viene este señorito que mencioné, el señor Augusto Comte, que estuvo en el psiquiátrico, se escapó 2 veces, digámoslo así. No es que se haya escapado, pero bueno, estuvo en el psiquiátrico. Este maestro, alrededor de 1850, va escribiendo su teoría, que básicamente fue una religión, y para pocos lo seguirá siendo, pero yo creo que son ya mínimos. Augusto Comte, 9 tomos sobre filosofía positiva. No me meteré en la teorización de Comte. Este señor, padre de la física social o la sociología, va a desatar una moda, y lo voy a decir a nivel de representación vulgar. No me voy a meter a definir lo que es filosofía positiva, pero va a desatar una moda que más o menos venía gestándose en filosofía, que dictaba, o va a dictar lo siguiente, que aquello que no esté sujeto a la experimentación, a lo objetivo o a lo observable, vamos a ponerlo así, de manera muy llana, entonces no es digno de ser escuchado. Esto desata una moda tal que cualquier tipo de discurso que no se ate a los presupuestos del señor Comte, entonces no será escuchado. La psicología va a ser un intento de 1850 a 1900 para independizarse de la filosofía y decirse científica. En ese intento, lastimeramente, como refiere este señor Boring y... se fue el otro historiador, perdón. Como refiere Boring, en este intento de la psicología, que hace por independizarse de la filosofía y de convertirse en ciencia, va a convertirse en fisiología. Esto es un grave problema y hasta la actualidad, a veces por ignorancia, estamos repitiendo ciertos errores. El error es muy sencillo. Si hay médicos que me están mirando, hay algo bien chistoso, no sucede todas las ocasiones. Lo voy a referir de manera general, no total, general. Porque luego confundimos esa palabra de no generalices. No, sí hay que generalizar, pero no totalizar. Refiero lo siguiente, que refiere Boring. El problema de aquella época, y lo estamos viviendo en la actualidad de manera semejante, con las neurociencias, es que cuando la psicología trata de ser científica en el transcurso, en la segunda mitad del siglo XIX, se va convirtiendo poco a poco en fisiología. Si lo vemos en la actualidad, y eso también se vio en aquellos tiempos, nosotros los psicólogos, yo me apunto, somos verdaderos retrasados en cuestiones, bueno, no se incluyan, al menos yo me incluyo, y a varios que son mis colegas, verdaderos retrasados en cuestiones que tienen que ver con lo fisiológico. Qué óptimo sería que estudiáramos medicina, después filosofía y posteriormente alguna cuestión psicológica. Esa es nuestra carencia.
Y a la inversa, sucedía la carencia de los médicos o de fisiólogos en el tiempo es que no comprendían, como decía también Müller, la cuestión principal que es el espíritu, no en sentido religioso, la mente, ese fantasma en la máquina, como dicen algunos. Bueno, eso es un problema que existe hasta en la actualidad, la carencia por parte de los que están educados a un nivel de discursos sobre lo espiritual, por llamarlo de alguna manera, y otros que han sido formados en una educación fisiológica eh, o a nivel orgánico, digámoslo así. Por otro, está el problema de aquellos que en su intento de hacer una psicología científica ya no son psicólogos, ya son más fisiólogos. En esta época están renaciendo otra vez esos ímpetus. Hay ciertas confusiones. Y bueno, regresándonos por la influencia de Comte, entonces la psicología quería independizarse y ser científica. El primer intento que tuvo la psicología para independizarse y considerarse científica, pues ya sabemos, fue en Leipzig, Alemania, con Wilhelm Wundt, quien funda el primer laboratorio de psicología experimental, según el convenio. También está en Harvard el maestrísimo William James. Dos monstruos, antes eran monstruos, precisamente, dos monstruos de la filosofía. Esos sí eran doctores, no como un servidor. Pero bueno, el primer laboratorio de filosofía experimental. ¿En qué consiste esto? Porque es muy arduo leer lo que hace Wundt y su escuela. El problema era el siguiente. Se tenía que estudiar, ya no se usaba quizá el término alma, podría utilizarse el latino mens o mente, digámoslo así, o el espíritu. Queríamos estudiar el espíritu. Supóngase que no se negaba eso. Pero ¿cómo podía observarse lo que se llamaba en ese tiempo la conciencia o la experiencia? ¿Cómo pueden ustedes observar lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo en este momento? Por ejemplo, ¿cómo podrían saberlo? Imagínense, especulen. Bien. Ese era el problema. Si el objeto de la psicología era la conciencia, los contenidos de conciencia, o la experiencia, como también se llamaba, ¿cómo iba a ser observada? Pues, de manera sencilla. No por medio de la observación directa, sino mediante la introspección. Es el nacimiento del introspeccionismo. Si bien ustedes no pueden tener acceso directo u observar mi conciencia o sus contenidos o mis experiencias, la experiencia que estoy teniendo en este mismo momento, simplemente me preguntan y yo, por medio de la palabra, lo refiero. Bien, para mí sí es accesible la experiencia a revisar. No para ustedes. Ya por medio de la palabra, refiero entonces. Introspección. Eso es el introspeccionismo, el primer intento de la psicología por independizarse de la filosofía y convertirse en ciencia. Por varias cuestiones fracasó este intento de experimentación. Voy a mencionar dos cuestiones generales. Yo no sé por qué el señor Wundt no se dio cuenta. Seguramente leyó a Platón. Platón ya lo había referido. Pero supongamos que con un estímulo externo de una magnitud específica se estimula determinada región en un individuo.
A ese individuo, según nos refiere, le duele mucho cuando se le estimula. Y a otro individuo en la misma región se le estimula con el mismo grado, pero a este le gusta. No había entonces como patrones, podríamos decir, para medir las experiencias. Aparte de esto, que ya sabía el señor Platón, o es más, los sofistas desde el relativismo, aparte de esto, se hacía algo que a veces seguimos haciendo, al menos en este país, en la cuestión psicoterapéutica. Es por analogía. Lo que hacían estos señores en ese tiempo es que cada quien, todos los experimentos se hacían a nivel cerrado, de puertas para adentro, y acomodaban los resultados para que convinieran a los argumentos que quisieran defender. Y dije en psicoterapia por analogía porque no estamos regulados. Cualquier tarugo de madera, decía un escritor, ya puede ser, o ya se cree, psicoterapeuta. Pero bueno, nadie les dice nada. No hay un cierto control. Y el profano, pues, con que nos dé su fe, ya estamos contentos, ¿no? Bien, me fui por otro lado. Ese fue el primer intento. Fracasa por otras cuestiones, el introspeccionismo, pero ese primer intento para 1879, si no me equivoco, esta cuestión de la psicología como ciencia. Fracasa. Y el segundo intento ya deviene con el maestro Pavlov. El conductismo clásico. Pavlov tiene sus antecedentes. Tampoco este señor surge de la nada. Premio Nobel, por supuesto, no por lo que vamos a ver es su premio Nobel, pero bueno, toda una personalidad de este señor y muchas cuestiones interesantes a nivel guerra y política rusa. Pero bueno, no entraré en eso, entraré a la cuestión de la teoría que nos corresponde en la materia. El señor Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, se le llama condicionamiento clásico a su teorización, condicionamiento respondiente, condicionamiento simultáneo, condicionamiento apetitivo o también, a mí me gusta más el término asociacionismo, porque se escucha más pinche mamón y los académicos tenemos que escucharnos así, digamos, para vernos más académicos. Bien, con esos nombres se le conoce al condicionamiento clásico. Se le llama condicionamiento clásico porque pues, vienen posteriores tipos de conductismo. Hay más de 10 tipos, como 10 tipos de conductismo, aunque nada más vamos a ver dos, los que casi siempre se refiere. Clásico porque es como el viejito, ¿no? Como cuando hablamos de un coche que es ya clásico, o los que ya estamos siendo clásicos, podríamos decirlo así. Se le llama condicionamiento apetitivo porque se basa en la satisfacción del organismo, no en cuestiones de infringirle dolor a tal. Se llama condicionamiento simultáneo porque se presentan simultáneamente dos estímulos, que en un momento lo revisaremos. Se llama condicionamiento respondiente porque su modelo obedece a estímulo-respuesta. Esto grábese bien. El modelo del condicionamiento clásico es un modelo de estímulo-respuesta, muy diferente al condicionamiento de Skinner. Porque hasta psicólogos se les llega a preguntar sobre qué trata Skinner, y Skinner se fastidia mucho también, se fastidió mucho por eso. Y Skinner llegan a decir que trata de estímulo y respuesta. Ese modelo es el de Pavlov. Digamos que antes ya teníamos la cuestión de causa y efecto. Para un fisiólogo, causa y efecto lo pasamos a los términos estímulo-respuesta. Un determinado estímulo
provoca una determinada respuesta en determinado organismo. Acentuemos la palabra determinar. Repito, un determinado estímulo provoca un determinado efecto o respuesta en determinado organismo. Es lo que conocemos desde el señor Descartes como reflejo. Perdón. Es lo que conocemos como reflejo. Reflejo es como un espejo, digamos que hay una vía de entrada y una vía de salida, o motora, podemos decirlo así. El reflejo teorizado desde Descartes lo retoma el señor Pavlov y muchos otros teóricos del tiempo de este ruso. Bueno, quedémonos con eso en este momento. Ahora, ¿qué es lo que hace Pavlov? Sin explicar cómo descubre eso por pura cuestión azarosa, y los sacrificios de los perros, etcétera, que hace el maestro. Pavlov hace lo siguiente. Los tecnicismos los tenemos que tener claros para el examen. Los tecnicismos son los siguientes. Tenemos un estímulo neutro o neutral. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Esos son los términos generales del condicionamiento clásico. Repito, estímulo neutro, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Lo que se hace es lo siguiente, de manera muy sencilla, en el condicionamiento clásico. Tenemos otra vez, perdón por la repetición, pero es para que quede bien asentado. Tenemos un estímulo determinado que provoca en determinado organismo una respuesta determinada, como el arco reflejo. Bien. El ejemplo, ¿qué sería? Son respuestas involuntarias. Por ejemplo, a la luz. Yo a voluntad no digo en este momento que vaya a mirar esta luminiscencia, digámoslo así. Voy a extender o dilatar mi pupila. No lo puedo dominar, es una respuesta involuntaria. Ahora, lo que hace Pavlov, que trabaja con perros. Tenemos en el perro un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada o no aprendida. Eso ya viene en la estructura instintiva interna del animal. Ante la presencia de carne o ciertos ácidos que metía en el hocico el señor Pavlov, en el hocico del perro, el perro salivaba. Eso no lo aprendía, ya viene en su constitución biológica, es heredad. Ahora bien, nosotros también hacemos eso, aunque por ahí ande un vegano y diga, no, no es cierto, yo no salivo ni se me antoja, eso es porque ha pasado por un proceso de inhibición, lo explica también Pavlov. Pero pues naturalmente, es decir, sin que esté de por medio nuestra volición, respondemos ante determinados estímulos externos o internos. Repito, a eso se le llama estímulo incondicionado, al que provoca una respuesta incondicionada o no aprendida. En el ejemplo de Pavlov tenemos la carne o los ácidos como estímulos incondicionados y la respuesta que provocan son la salivación, de manera general, porque hay tipos de salivación. Bien, tenemos esta ligazón. Ahora, lo que se va a hacer o lo que se hace es lo siguiente. Tenemos por otro lado un estímulo neutro. Pongan atención en la palabra neutro, a su significación, neutro o neutral. Es decir, neutro o neutral en el sentido de que no provoca una respuesta específica en determinado organismo. Dicen que la campana o el diapasón. Vamos a poner campana. Lo que va a hacer Pavlov, por eso se llama condicionamiento simultáneo,
va a presentar al perro simultáneamente el estímulo incondicionado, es decir, la carne, junto con el neutro, que sería la campana. Los presenta simultáneamente, repetidas veces. Los estímulos no tienen que tener mucha intensidad, si no, no se genera la asociación. Bien, se presenta repetidas veces. Posteriormente, se retira el estímulo incondicionado y se presenta el neutro. El neutro presentado, si vemos que con el estímulo neutro el perro saliva, es decir, está respondiendo al estímulo neutro como respondía al estímulo incondicionado, entonces ya no se le llama un estímulo neutro, ya se le llama estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada o aprendida. Claro, como dice Skinner en una de sus críticas a Pavlov, no le estamos enseñando una nueva, un nuevo comportamiento al animal. Simplemente le estamos enseñando a que responda a un estímulo que naturalmente no provocaba tal comportamiento. Bien, repito entonces, se parean los estímulos, se parean, no se aparean, se parean, es decir, se presentan simultáneamente el neutro con el incondicionado, repetidas veces. Posteriormente nada más presentamos el neutro, y si el neutro ya causa la respuesta que causaba el incondicionado, precisamente ya no se le llama neutro, se le llama estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada o aprendida. Entre comillas, así de sencillos son los términos. Y digo entre comillas porque es muy minucioso el análisis que hace el señor Pavlov. Denle una mirada a sus libros. En cuanto a tiempo, intensidad de estímulos, el gramaje, etcétera, todo es bien medido. El aislamiento que debe de tener el organismo para que no haga otras asociaciones, la consideración del sueño, la hipnosis, etcétera, es muy complicado. Ya eso está para una lectura solitaria. Aquí estamos condensando. Para aproximarse a Pavlov, yo recomendaría. Hay un libro que son varios ensayos. Son como introductorios, podría decirse, a comparación de otros. Aparte de psicología y fisiología, tiene el libro de reflejos condicionados e inhibiciones. Está digerible para tener una lectura directa, porque si no se tiene una lectura directa de los autores, cuando leemos a intérpretes, dizque han leído lo que a los autores que nos están refiriendo, encontramos demasiadas cosas que ni siquiera dijeron los autores que dicen conocer estos disque intérpretes. Bueno, tenemos que ese es el modelo general. Ahora bien, desde esta teorización, que comienza poco antes de 1900, se empieza a comprender, cuestión que va a exagerar Watson, que todo es aprendido, o se empieza a exagerar. Y si todo es aprendido, todo es susceptible de desaprenderse. ¿Cómo se les ocurre? Ya dada una asociación como la que acabamos de explicar con el perro, deshacer o deshacer la consabida. ¿Cómo deshacen una asociación? Esa es, bueno, una cuestión que deberían resolver. Hay varias formas de hacerlo. Se los voy a dejar de tarea. ¿Qué modos, con qué modalidades podríamos enunciar para hacer o obligar al perro a que ya no salive ante el estímulo condicionado? Piénsenlo por ahí. Me voy a pasar a otro punto, a otro autor que sigue en lo esencial al
señor Pavlov y es Watson. Muy conocida su referencia de este señor, de que pidió, en serio, no en broma, una docena de niños eh, y que se le dijera eh, qué se quería de ellos, independientemente de su posición socioeconómica, de su raza, etcétera. Si le pedían que este fuera el mejor asesino, médico, etcétera, él lo iba a lograr. Con la exageración del modelo estímulo-respuesta. Watson básicamente sigue a Pavlov. Tiene otras cosas más, pero básicamente es un asociacionista. Ahora, muy conocido su ensayo, eh, muy famoso, el de 1912, La psicología como la ve un conductista. Y ya que dijimos este término, pongamos la problematización. ¿Es el conductismo una psicología? Esa es otra pregunta que Skinner va a responder satisfactoriamente, aunque no le hacen mucho caso al maestro. El conductismo no sería propiamente una teoría de la personalidad o del psiquismo. Pero cualquier libro de teorías de la personalidad tiene en una de sus principales vertientes la exposición del conductismo. El señor Watson es quien populariza esta doctrina, esta vertiente. Ese ensayo es demasiado conocido. Y la experimentación seguramente la conocen, pero por favor quiero que para la siguiente clase la ordenen con los términos que vimos en el señor Pavlov. Los términos son los siguientes. Lo repito. Estímulo neutro, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Ahí están los tecnicismos. Ahora, Watson, ¿qué va a hacer? Yo les voy a dar los elementos y ustedes los tienen que colocar en los términos que acabamos de referir. Tenemos por un lado que nosotros, es más, se los voy a dar hasta un poco resuelto. Por un lado, nosotros no tememos naturalmente a las ratas, ni a los grillos, ni a las arañas, etcétera, ni a las suegras, ni qué sé yo. Naturalmente no hay un reflejo que nos haga huir de arañas o de ratas, de conejos. Bien, lo que tenemos entonces es esto. Tenemos una placa de metal, es el primer elemento con que se hace un sonido fuerte, de súbito. Nosotros si respondemos vamos a ponerle con sobresalto ante cierto sonido fuerte y de súbito. Nos sobresaltamos. Ahora, tenemos el elemento sonido y el elemento rata. Nosotros naturalmente no tememos a las ratas. Watson utilizó niños teniendo estos tres elementos, sonido fuerte, rata y el niño, digamos, cómo le provocan una fobia al niño. O dicho de otra manera, cómo hacen que el niño le tenga miedo a la rata. Mediante los términos que vimos, que acabamos de ver con el maestro Pavlov. Cuando coloquen, les digo nada más son tres términos, sobresalto del niño, la rata y el sonido del martillo con la placa, el sonido de súbito. Esos son los tres elementos que tienen que colocar en los términos que vimos con el señor Pavlov. No solamente los tienen que colocar correctamente, sino que además tienen que comprender el proceso. Esto es lo raro. Algunos alumnos cuando pongo este ejercicio pueden comprender el proceso, pero no saben utilizar los tecnicismos. Llamar a las cosas como Dios manda. Y hasta despectivamente dicen, pero pues lo entiendo, ¿no? No estoy de acuerdo con esa postura. Otros alumnos al tanteo como que le atinan a los términos, pero no entienden el proceso. Eso sería lo inverso.
Bueno, no estoy de acuerdo con eso porque ustedes, al igual que yo, fuimos condicionados y no precisamente por alguien que supiera las variables que intervienen en las asociaciones en una circunstancia determinada. Si nosotros no manejamos los tecnicismos, pues, ¿qué hacemos en la academia? Por favor, entonces, coloquen los tres elementos con sus términos correspondientes y ojalá se comprenda el proceso que acabamos de referir. Porque mi abuela y mi madre me educaron, pero ahora sí que a la buena de Dios, no con una educación precisamente, en este caso por decir, de corte conductista o con una teoría del aprendizaje o de la personalidad. Vamos a dejar hasta aquí este video, esta referencia. No llegamos a Skinner, ya lo estamos rozando, digámoslo así. Solamente el último señalamiento. Dijimos de primer momento que existen las psicologías, diferentes cortes teóricos de psicologías, y por otro lado, no solamente se debe dar por presupuesto, pero lo tengo que decir, no solamente son diferentes tipos de psicología, sino que el objeto no es el mismo, el objeto cambia. Antes, con el introspeccionismo, era la conciencia o la experiencia. Con el conductismo, supuestamente, lo que se estudia es el comportamiento. Supuestamente. Porque, como dice Skinner en su crítica, Skinner dice, eso que hacen los asociacionistas no puede ser conductismo en sentido estricto. ¿Por qué? Porque para asociar se tiene que tener mente. La asociación sucede a nivel interno. Si la ciencia, dice Skinner, si la psicología, perdón, quiere convertirse en ciencia, tiene que dejar de pensar en ese fantasma del hombre adentro, de la mente. Es más, Skinner hasta desprecia las explicaciones internas fisiológicas. Nos tenemos que basar en lo observable. En sentido estricto, por eso lo de Pavlov, a mí me parece que tiene mucha razón Skinner. Lo de Pavlov no puede llamarse conductismo, es mentalismo o asociacionismo, podría decirse. Skinner burlándose, por eso refiere, dice algo así como, y lo peor no es que están presuponiendo la existencia de un hombre interior, sino la existencia de un perro interior. Bueno, hay varias discusiones al respecto. A lo que iba es que el objeto de estudio cambia según las loqueras en que nos vayamos metiendo. Bien, posteriormente otros locos van a decir, no que sea específicamente la conducta blanca o la conducta abierta lo que se estudie, ni lo consciente o la conciencia o experiencia, sino lo inconsciente. Y varias formas o varios otros objetos de estudio. Sin más por el momento, les encargo entonces el relato de Julio Cortázar, el ensayo de Sigmund Freud, y con eso creo, se me estaba pasando otro título, se me fue, con eso tenemos. Después atiborramos más de libros para el caso. Ojalá se tengan de lo referido dudas, críticas para la siguiente y ojalá nos podamos ahora sí mirar, porque esto está un poco raro. Bien, bueno, para mí al menos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias.